está en línea el presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, INDECOM. Hola Miguel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María Elena? Bien, gracias a Dios, bien. Miguel, ¿sabe que estábamos hablando recién con un economista que nos decía que la inflación de marzo va a ser aún mayor que la de febrero? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, coincidimos. Si puede levantar un poquito la voz, le voy a agradecer. Ahora me escucha mejor. Un poquito mejor, sí. Le comentaba que coincidimos justamente con prácticamente las distintas consultoras que estamos haciendo la proyección de inflación del mes de marzo. Marzo es un mes donde se recalienta la economía, ¿no? Donde se reactiva la actividad económica, comienza la escolaridad de los chicos, hay una serie de aumentos ya anunciados por el gobierno de lo que son tarifas reguladas, gas, electricidad, combustibles. Bueno, obviamente la proyección para este mes no va a ser inferior al 7%, nosotros nos está dando un 7,3% promedio, y en el caso de alimentos seguimos con la inercia inflacionaria que vimos en el mes de enero y en el mes de febrero. Vamos a estar aproximadamente entre un 1.4 y 1.6% por sobre el promedio de inflación, o sea que vamos a estar en torno al 8,2% aproximadamente en lo que es alimentos de canasta básica. Y esto obviamente genera una proyección anualizada mayor a los estudios que realizamos en el mes de enero, ¿no? Nosotros, juntamente con el Observatorio de la UCA, con distintas universidades nacionales, hemos hecho un relevamiento en la primera semana, la primera quincena de enero, donde la proyección estaba en torno a un 76% anualizado. Hoy ya estamos en torno casi a un 82%. Ahora, Miguel, ¿me puede explicar? Hoy es 20 de marzo, ¿no? Es decir, ya transitamos 20 días del mes. ¿Por qué aumentan tanto los alimentos? El 8.2% en alimentos de canasta básica es enorme el aumento. ¿Por qué? Bueno, en principio lo que estamos viendo dentro de la industria de alimentación y en muchas industrias, no solo de alimentos obviamente es la más sensible, lo que encontramos es tenemos una capacidad ociosa muy fuerte, muy alta, en torno al 30%, y hay una falta de insumos, o en algunos casos especulación sobre insumos, sobre todo en lo que respecta al tema del packaging, vidrio, hojalata para enlatados, todo lo que es envase de larga vida y demás, que son prácticamente valor dólar. El valor dólar obviamente no se importa esto al dólar oficial, sabemos que se hace al precio contado con liquidación. Hoy el precio contado con liquidación está en 400 pesos por dólar casi, cosa que impacta directamente sobre los precios, sumado a la incertidumbre de los valores y de los precios de reposición, y ahí es donde encontramos justamente lo que se genera, sobre todo en las pymes. También ocurre en las grandes industrias, pero en las pymes, esta falta de previsibilidad en lo que es el precio de reposición de productos genera una inflación por expectativa. Es decir, se están la inflación por la inflación por expectativa se llama especulación, no hay otra. Exactamente, hay especulación en aquellos sectores que tienen posición dominante en el mercado, y hay en las pequeñas pymes que lamentablemente no tienen ni capacidad de estoqueo, ni capacidad de grandes volúmenes de compra. A veces en esos casos ahí la inflación por expectativa es básicamente tratar de defenderse y de tener instrumentos para poder afrontar las reposiciones o seguir produciendo. Lo que estamos viendo hoy es muchas pymes que están en el sector formal, es decir, pymes que están registradas, y micropymes sobre todo, aquellas que tienen menos de 20 empleados, están en procesos de informalización, es decir, están pasando a la informalidad. ¿Por qué? Porque la presión fiscal y tributaria los está llevando a, en muchos casos, entre comillas, hacer acuerdos indemnizatorios con su personal y seguir trabajando con ellos, pero en negro. Entonces esto afecta a todo el sistema, y es algo que se está viendo en el último año
con mucha mayor intensidad que en otros años. Es decir, acá hay una responsabilidad en la formación de precios también, que es el propio Estado. El Estado, a través de tasas, contribuciones, impuestos, genera en prácticamente el 90% de los productos que se consumen entre un 40 y un 60% de impuestos. Y obviamente el Estado en este caso es un gran formador de precios, más allá de los grandes grupos económicos que, como vos bien decías, tienen en muchos casos situaciones especulativas. Ahora, claro, la situación que hace a la especulación puede ser para cubrirse porque no se sabe lo que va a venir, para ganar un peso más porque se puede en este marco de descontrol, pero ¿esto sin un plan se puede controlar? Sin un plan no se puede controlar. Las medidas que vemos hoy se limitan básicamente a lo que es consumo masivo a precios justos. Precios justos hoy encontramos una subejecución de casi un 50%, de 10 productos o de 10 marcas encontramos 5, y esas 5 que encontramos lo más probable es que no tengan suficiente stock. Y por otro lado, obviamente lo vemos en grandes cadenas, en pocas de cercanía, pero no en lo que es el comercio de proximidad o el comercio de barrio, que es donde compra el 70% de la población. O sea que cuando mide el INDEC ese 6.6%, 7% de alimentos y demás, lo está haciendo sobre productos de precios justos. Y lo está haciendo sobre una población muy acotada, que es el 5% de toda la población que consume. Miguel, perdón, sí. ¿Cómo es hoy el deterioro del poder adquisitivo? ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno, en el caso de la capacidad de compra de los sectores asalariados formales, es decir, aquellos que tienen un trabajo formal, que es prácticamente hoy son privilegiados, en algunos casos, a pesar de tener un trabajo formal, un sueldo formal y su recibo de sueldo, etcétera, están en una situación de pobreza. Más allá de eso, estos sectores formales han perdido interanualmente una capacidad de compra de más de 20 puntos, estamos entre 22 y 25%. Ahora, ese asalariado formal que está en situación de pobreza, ¿cuánto cobra? Está en torno a un poco más del sueldo mínimo, está en torno a los 85.000 y 110.000 pesos. Entonces, realmente pero si vamos al lado de los informales, e incluso a sectores más vulnerables, que no tienen representación gremial, no negocian paritarias, casos jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, y toda la informalidad que hay en Argentina. Tenemos casi un 50% de la economía en la informalidad y por ende de los trabajadores en la informalidad. Ahí la capacidad de compra ha caído en 31,8%. Esto es muy alto, es prácticamente un tercio de lo que se puede consumir. Y impacta más, como te decía, por una cuestión de que tampoco hay un ajuste formal por parte del Estado, más allá del ajuste de las jubilaciones. Pero sabemos que la jubilación es prácticamente un ingreso de indigencia. Ahora, cuando vemos en el supermercado que hay góndolas que no se tocan, se miran y no se tocan, porque realmente los productos no se pueden llevar. Para ustedes, ¿cuáles son esos productos que la gente ya no lleva, ya no consume? La gente, está consumiendo productos sustitutos, más allá que ha caído el consumo promedio, tanto en grandes cadenas como en puntos de venta de cercanía, el volumen de ventas es menor, más allá que, independientemente de lo que se venda en volúmenes de dinero, pues la inflación obviamente hace que parezca que se venda más, pero en volúmenes se vende menos. Hay muchos productos donde estamos viendo un crecimiento muy fuerte de segundas y terceras marcas, que están entre un 15 y un 20% por debajo de los precios de las primeras marcas. Es decir, hoy el gran impacto que tienen en la caída de primeras marcas lo vemos reflejado en el crecimiento de las segundas marcas. Pero la gente, obviamente, en el caso de productos cárnicos, hay una caída prácticamente de un 27%. Tuvimos solamente al principio del año más de 23 puntos de aumento en lo que es carnes, ya sea carnes rojas, como carne de ave, como pescado. Encontramos aumentos muy fuertes y la gente obviamente está supliendo. Hay algo que resume todo y lo podemos traspolar al resto de los productos.
hay un 2,9% de caída en leche fluida en sachet. La leche fluida en sachet es la referencia que más se vende. En el caso de, por ejemplo, los productos derivados de productos lácteos, los quesos, cualquiera que va a una góndola de quesos, se da cuenta que cualquier pedacito de queso está más de 1.000 pesos. Ahora es muy raro encontrar algo por menos de 1.000 pesos. Un litro de leche está en torno a los 2.30 en precios justos. Pero ¿qué pasa? Encontramos de hasta 300 pesos en lo que es los puntos de venta de cercanía, que es donde realmente se vende más del 70% de la leche. Y así muchos productos, y la gente obviamente está tratando. Vemos también nuevas políticas comerciales, entre comillas, de muchas empresas donde se está dando el fenómeno de cosas que se compraban, siempre fueron vendidas por kilo, hoy se venden por medio kilo. ¿Por ejemplo? Bueno, se está dando en el azúcar, se está dando en yerba, que antes era muy difícil ver un octavo, que son 250 gramos de yerba. Están renovando packaging, porque obviamente la gente, al tener menos dinero y menos capacidad de compra lo justo y necesario. De hecho, en la carne, si tomamos el trabajo de ver, incluso en cadenas de supermercado que venden lo que se vende bandejeado, como se suele decir, vamos a ver que el promedio de pesos, si lo comparamos con el año pasado, está prácticamente un 25 y un 30% menos. Antes se vendían 800 y un kilo, y 800 y un kilo, 800 gramos y un kilo, y hoy vamos a ver que encontramos entre 340, 400, hasta 500 gramos. Entonces, en esos pequeños detalles, si uno se toma el trabajo de observar la góndola, te das cuenta que están bajando. La gente va a una panadería y hoy compra 100 pesos de pan, no compra medio kilo o un cuarto kilo y demás, compra lo que puede comprar. Entonces, si analizamos también esto de las, entre comillas, políticas comerciales de las industrias, se está dando lo que se conoce como reduflación, que es un fenómeno económico donde vemos la reducción de los contenidos en los paquetes. Es decir, si hacemos por ejemplo un paquete de galletitas, si tomamos la cantidad que había el año pasado y lo que hay ahora, hay capaz que 3 o 4 menos, es un 10%. Obviamente figura el peso real, pero desde el punto de vista de imagen visual para el consumidor es el mismo paquete. Es decir, es una suerte de distracción, porque realmente no es que no sea legal, pero es un nuevo producto que sacan al mercado, nada más que con 10 o 20 gramos menos. En el caso de los todos los deshidratados, purés, sopas, etcétera, también vemos una reducción en gramaje que está entre el 10 y el 20%, y los precios se siguen manteniendo. O sea que es una inflación encubierta bajo el ropaje de una política de comercio. Las grandes industrias, ¿no? O sea que lo que estamos viendo es el sálvese quien pueda. Porque si están vendiendo ya paquetes en vez de un kilo, de medio kilo, si te venden cosas sueltas, es porque la gente no puede llegar a comprar lo que antes sí podía. Bueno, usted ha dicho algo fundamental, el tema de la venta de sueltos. Ha crecido casi un 50% en un año los comercios de venta de productos sueltos, sobre todo en zonas periféricas y en el interior. ¿Por qué? Porque muchas veces bordan con tener una infracción con el código alimentario, ¿no? En realidad, todos los productos tienen que estar rotulados, muchas fracciones de rotulan, y esto también habla de un nuevo cambio de hábito por parte de los consumidores. ¿Hasta cuándo se aguanta esto? Bueno, es una pregunta media compleja para contestar, María. Y no, yo digo que ¿hasta cuándo? Porque me parece que si ya comprábamos menos, ahora se compra en vez del kilo, medio kilo, y si no se puede, se compra suelto. ¿Qué queda? Creo que esto es una falencia por parte de la política económica del gobierno, y sobre todo del trabajo de la Secretaría de Comercio, y la única manera de revertirlo es facilitar, sobre todo a los sectores pymes. Esto lo hablábamos con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, facilitarle la posibilidad de generar productos, de producir más. Hoy, lamentablemente,
esos niveles de ociosidad, un 30%, 35% de merma en la producción, con un panorama inflacionario donde sabemos que hay una sobredimensión de la base monetaria, estamos en año electoral, hay prácticamente 4 bases monetarias en circulación. Cuando uno tiene 2 vasos para comprar y tiene 2.000 pesos, el valor de cada vaso sería 1.000 pesos. Esto es un ejemplo muy gráfico. Ahora, cuando tiene 4.000 pesos, el valor de esos 2 mismos vasos son 2.000 pesos, y así sucesivamente. Y es lo que está pasando. ¿Y así se llega a fin de año, Miguel? ¿Se llega a fin de año de esta manera? Yo creo que, lamentablemente los sectores más vulnerables están hoy, muchos se autoperciben tal vez como clase media o clase media aspiracional, y están en línea de pobreza, están en una situación muy compleja. Debería haber una reforma, una política de shock, pero obviamente cualquier política de shock para frenar esto es absolutamente antipopular y por ende antielectoral. Entonces, ese es un poco el tema. La pregunta, la última que le hago, de acuerdo a su experiencia, Miguel, clase media, aspiracional, los más vulnerables, ¿qué porcentaje de la sociedad son hoy? Hoy es más del 60%. Hoy los niveles de pobreza en la Argentina, y esto lo hemos trabajado con la Universidad Católica, los Observatorio Social de la Universidad Católica, y ya estamos por sobre el 50% holgadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que la gente que no tiene trabajo o que recibe una ayuda social, no la podemos considerar como trabajadora. O sea que también los niveles de inflación, de desocupación, son mucho más altos a los que leemos según la metodología del INDEC. Y eso es un tema muy complejo, y sobre todo para los sectores no vulnerables, sino para los sectores más chicos, ¿no? Los niños y demás, que hoy prácticamente el 65% está en situación de pobreza. Ahora, ¿usted cree que si no hubiese tantos planes sociales dando vueltas, no hubiese habido ya un estallido social? Sin lugar a dudas, a ver, es una limosna, porque hay que decir lo que es. Los planes sociales hoy son una limosna, y obviamente sirven como una suerte de malla de contención, pero bueno, vemos día a día que los mismos beneficiarios de los planes quieren trabajar. Pero, perdón, Miguel, la malla de contención que usted menciona es para quienes administran los planes, no para el vulnerable que los recibe. Sin lugar a dudas es una medida que beneficia justamente a los que los administran, por un lado, y al gobierno por otro lado, porque obviamente le frena lo que serían protestas sociales, que en realidad tampoco están frenadas, porque de hecho día a día vemos cada vez mayor disconformidad, no solo en esos sectores, sino en todos los sectores de la sociedad. Gracias, Miguel, por atendernos.